Hola, ¿se escucha? Bueno, si os parece bien, vamos a empezar el último taller de la tarde que hemos titulado Naciendo accesible desde el emprendimiento. Vamos a hablar de nuevos modelos y herramientas para un emprendimiento más inclusivo y progresivo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar con Ana Belén Martínez Redondo, que es técnico del Departamento de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de la Fundación 11, y que nos va a explicar, pues, sobre todo, pues, el programa que ya desde hace muchos años ha puesto en marcha, como sabéis, la Fundación 11, en conjunto con FSC Inserta, en torno a la promoción del autoempleo, y sobre todo va a destacar, pues, un poco los datos y algunos ejemplos de emprendimiento que están dando apoyo en los últimos años especialmente, ¿vale? Si os parece bien, vamos a realizar hoy en este taller las dos presentaciones y al final pues tendremos unos minutitos, si os parece bien, para algunas preguntas que tenga la audiencia. Entonces, bueno, sin más, voy a dar la palabra a Ana Belén para que nos cuente el programa de formación en el autoempleo de la Fundación 11. Vale, gracias. A ver, en primer lugar, disculpar la presencia de la directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación 11, Sabina Lobato, que al final se le ha complicado un poquito, pero bueno, pues yo os voy a comentar un poco, ¿vale? Entonces, a ver, dentro de los objetivos principales que tiene la Fundación 11, uno de ellos es la integración laboral de las personas con discapacidad y otro de ellos, muy importante también, la accesibilidad universal, tanto en entornos, productos, servicios. Dentro de lo que es la integración laboral, ¿sí? ¿Ahora se escucha? Vale, gracias. Dentro de lo que es la integración laboral, una de las alternativas es lo que es el programa de emprendimiento que hace la Fundación 11, que desarrolla la Fundación 11. El perfil de los emprendedores que atendemos, pues en principio es heterogéneo, es decir, un segundín, ¿vale? Ahora, perdón. Bueno, pues el perfil, en principio, pues es heterogéneo, ya sea por su tipo de discapacidad, de edad, entorno familiar. Sí que lo que más se puede, es importante también, es que muchos de los emprendedores emprenden porque es la única opción que tienen para entrar al mercado laboral. E incluso sí que es importante también el que entren, pero haciendo lo que saben hacer, ¿vale? Entonces, segundo, vale. A ver, dentro de lo que es el programa de emprendimiento, tenemos como 4 fases. Nosotros lo llamamos las reglas de las 4 A, ¿no? Por una parte, es lo que es la formación, las acciones de cualificación, talleres de formación que da FSC Inserta, que pertenece a Fundación 11, dentro de lo que es el programa operativo del Fondo Social Europeo. También a los emprendedores se les da una asistencia técnica para lo que es desde que ellos tienen una idea hasta conseguir un proyecto empresarial que sea viable para ponerlo en marcha. Cuando ya tienen ese proyecto empresarial, se le puede dar una ayuda económica y después también se le da una asistencia de consolidación y seguimiento de su proyecto cuando ya lo tiene en marcha. Hablar un poquito de cifras. Desde 1988, que se creó la Fundación 11, siempre se tuvo desde el principio este programa de emprendimiento, en donde se han apoyado a un total de 1.500 proyectos, con un importe de unos 13 millones de euros. Entre 2009 y 2014, un tercio de esos 1.500 han sido, entre 2009 y 2014. Y entre 2013 y 2014 han sido 212. Es decir, que hay cada vez más proyectos
que se presentan de emprendedores. El perfil sí que se ve también una diferenciación entre hombres y mujeres. Otra diferenciación también, pues en los sectores. Sobre todo se presentan proyectos de lo que es comercio y servicio. Después un poquito en el sector de agricultura-ganadería, kioscos, que en un principio cuando en 1988, 1990 sí que la mayoría eran kioscos y ahora bueno, pues se están viendo otros proyectos más innovadores, que ahora os comento un poquito algunos ejemplos. También comentaros que esa ayuda económica que antes os hablaba es de un máximo de 18.000 euros o un 50% de lo que es el coste de puesta en marcha de la actividad. Suele ser una media por proyecto de unos 10.000 euros. Después, bueno, pues aquí tenéis unas cifras un poquito de lo que es por año los proyectos que ha habido y la cuantía, el importe total de ayuda. Es decir, que se va viendo que, pues lo mismo, que ha habido un aumento de emprendedores. Algunos ejemplos, pues sí que lo principal que vemos es que ha habido en los últimos años un auge importante en proyectos innovadores, como os decía antes, pues en empleo verde, nuevas tecnologías, medio ambiente, proyectos como por ejemplo, pues tenemos Aeroconsult, una consultoría de cartografía que utiliza drones. También tenemos un proyecto dentro de nuestros emprendedores que es un café moda, es decir, es una tienda de moda, pero a la vez da un servicio de cafetería, también eventos, cuentacuentos, es decir, que es algo innovador, ¿no?, dentro de lo que es una tienda. Otros proyectos, por ejemplo, bueno, pues tenemos a nuestro emprendedor de Caracol Van, que él alquila las míticas furgonetas camper de los años 70-80. Tenemos también a La Huerta de Wii. Este chico lo que hace es alquilar pequeñas parcelas para bueno, pues, que familias puedan plantar y tener sus huertos ecológicos. Tenemos también Altavoz, que es una consultora de estudios que se dedica a lo que es la accesibilidad cognitiva, lectura fácil. Tenemos también Adadada, que es una startup, está ahora mismo en inicio, que se dedica a lo que es audiodescripción de obras de arte, sobre todo pues para discapacidad visual. Hablaros también dentro de lo que es el programa de emprendimiento, que actualmente lo que estamos haciendo es un estudio para ver las necesidades o opiniones que tienen nuestros emprendedores. Entonces, bueno, pues se han hecho ya unas 500 entrevistas, sigue el estudio, pero sí que los primeros resultados lo que hemos visto es que sí que existe una importante supervivencia de los proyectos, en torno a un 70%, una media de un 70%. Es decir, desde que se crean, siguen en funcionamiento un 70% de las empresas que apoyamos, ¿no?, dentro del programa de emprendimiento. Otra de las necesidades que hemos detectado es la formación en lo que es ya la fase de consolidación de la empresa. Entonces, sobre todo en algunas materias. Para ello, lo que hemos hecho es diseñar un curso online de marketing digital y gestión económico-financiera. Este lunes próximo va a comenzar
han sido seleccionados 50 participantes y un poquito, pues ahí veis lo que es el perfil de los chicos que se han apuntado. Sobre todo, bueno, pues es un perfil de hombre de unos 40 años, de perfil universitario, que vive en una ciudad y bueno, pues que se dedica al sector servicio. Un poco, pues... y bueno, pues en principio ya está. Muchas gracias por lo que es la atención. Gracias. Un aplauso. Muy bien, justo en tiempo, ¿eh? Vaya. Está perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana Belén. La verdad que yo creo que hay algo muy importante que hace en este caso la Fundación ONCE y es sobre todo el autoempleo, que ahora, bueno, todo el mundo hablamos de emprendimiento, pero el autoempleo es algo que desde hace muchos años viene haciendo la Fundación ONCE y recordemos que hoy en día, si hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad, teniendo en cuenta el contexto de poca empleabilidad que hay en general en todas las empresas, el emprendimiento se convierte prácticamente, en muchos casos, en la única opción de empleo para personas con discapacidad. Entonces, por eso, bueno, es importante resaltar en este sentido la importancia, ¿no?, de este tipo de programas. En Inclusive Funding, cuya empresa pues yo dirijo, que es una startup social que está ubicada en Murcia, aquí en España, nos centramos precisamente en crear nuevas herramientas que permitan un emprendimiento más inclusivo, es decir, que fomenten proyectos de emprendimiento inclusivo y, sobre todo, donde construyamos herramientas que sean más accesibles y más usables para todos. De hecho, vamos a ver aquí el ejemplo de lo que hemos llamado la comunicación aumentativa del negocio, que es una herramienta para diseñar modelos de negocio que están utilizando tanto emprendedores con discapacidad como emprendedores sin discapacidad. Y es una herramienta que se fundamenta en los principios de diseño universal, ¿vale? Sobre todo, me gustaría que en mi exposición nos quedásemos con 4 mensajes clave. Por un lado, tenemos que acercar el emprendimiento a aquellas personas que más lo necesitan, a aquellas personas, a aquellos colectivos que más se van a beneficiar del emprendimiento. Segundo, muchas veces hablamos de popularizar la inclusión en el desarrollo de productos y servicios. Tenemos que hacerlo desde las etapas más tempranas del desarrollo de estos productos y servicios. Y el emprendimiento, que se encuentra en la etapa temprana de cualquier proyecto, es el sitio idóneo para introducir la inclusión en los proyectos. Si esperamos al final, pasa lo que siempre ocurre y que todos sabemos, es que estamos parcheando, haciendo accesibles soluciones que al final son mucho más costosas y estamos contribuyendo al mito de que la accesibilidad es cara, cuando no es así. Lo único que es cara cuando se incorpora en una etapa tardía. Por tanto, el emprendimiento es una oportunidad para incorporar desde el principio de serie la inclusión y ese es uno de nuestros objetivos. Tercero, hoy en día, en el contexto que rodea a cualquier emprendedor, la colaboración, la capacidad de escuchar voces más diversas en nuestra comunidad se convierte en una de las monedas más importantes del emprendedor. Fomentar la participación, la colaboración en torno al proyecto. Y por último, me gustaría también resaltar que existe un apasionante campo de trabajo y os invito a que en este sentido pues colaboréis con nosotros, con Crowdfunding, en el desarrollo de nuevas herramientas y plataformas que estimulen ecosistemas inclusivos de emprendimiento, ¿vale? De hecho, pues Business for All, vemos una imagen. Bueno, ¿no vemos la presentación? ¿No estamos viendo la presentación? Por favor, es que es importante en mi presentación un poco la parte visual, aunque voy a ser muy audiodescriptivo, pero necesito... Ahora, vale, gracias. Bueno, pues la comunicación aumentativa del negocio es uno de los primeros productos, es el primer producto de apoyo al emprendimiento que hemos construido en Crowdfunding, también llamada la comunicación aumentativa del negocio. Quiero marcar muy claramente en esta exposición los objetivos que nos marcamos en Crowdfunding, el contexto en el cual se encuentra el emprendedor con discapacidad, pero también sin discapacidad, los retos ante los que se encuentra el emprendedor y cómo nosotros hemos abordado estos retos en el proyecto. Voy a hablar muy brevemente de modelos de negocio y sostenibilidad porque aunque sé que muchos de vosotros sabréis mucho sobre este tema, hay muchas veces que me pongo a hablar sobre este tipo de productos y hay gente que no sabe lo que es un modelo de negocio, cosa que le ocurre
también a muchos emprendedores, que es algo bastante crítico, porque el modelo de negocio es lo que va a permitir a un emprendedor de alguna manera diseñar de una manera clara y consistente su proyecto, y también nos va a permitir ofrecerle ayuda y soporte al emprendedor. De ahí la importancia de resaltar este concepto de modelos de negocio, y por eso voy a hacer una breve mención aquí. Vamos a ver a continuación Business for All y algunos ejemplos de uso de esta herramienta. Bueno, como he dicho al principio, primer objetivo, debemos acercar las herramientas de emprendimiento a aquellos colectivos que se pueden beneficiar más del emprendimiento, pero que sin embargo no tienen conocimiento de estas herramientas, no saben utilizarlos o no pueden utilizarlos porque no son accesibles. Aquí estamos hablando de reducir barreras a la exploración individual en nuestra faceta emprendedora para ser más autosuficientes, pero sobre todo fomentar un emprendimiento que esté más vinculado al desarrollo local, a los espacios locales, al impacto sobre las comunidades. Sobre todo fomentar la colaboración a nivel más cercano, porque es donde se dan los proyectos, donde podemos establecer mejor colaboraciones y sobre todo reforzar lazos de confianza y de fidelidad en torno a nuestros productos y servicios. Y debemos dar a los emprendedores ejemplos, evidencias, casos prácticos. No tenemos que reinventar la rueda. Muchas veces existen proyectos en otros lugares del mundo con ADN inclusivo que pueden ser trasladados a otros entornos de emprendimiento local. Sobre todo, hay que tener en cuenta que el emprendimiento solo va a ser inclusivo cuando puede ser practicado por diferentes personas en diferentes contextos y situaciones. Segundo objetivo, popularizar aspectos inclusivos. Aquí incluso voy a mencionar la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que en los artículos, por ejemplo, 9 y artículo 4, nos dicen de manera explícita que debemos fomentar la accesibilidad desde las etapas más tempranas del diseño de servicios para que esta accesibilidad la consigamos al menor costo posible. E incluso nos recomienda utilizar los principios de diseño universal en el desarrollo de normas, directrices, metodologías que utilizamos cuando creamos nuevos productos y servicios. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento no debería ser ajeno a esta recomendación. Las metodologías que utilicemos deberían incorporar parámetros inclusivos, diseño universal de serie. Pues no es así, ¿vale? De hecho, ninguna herramienta incluye la accesibilidad ni el diseño universal en su desarrollo. Otro objetivo, obviamente, que lo ha remarcado también Ana Belén, voy a pasar un poquito más rápido, pero sobre todo queremos fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad en el emprendimiento. Muchas veces vemos empresas que dan formación para el empleo por cuenta ajena, pero es que el empleo por cuenta propia es un reto todavía mayor. Y sin embargo es una formación que, salvo programas puntuales, se está dejando sistemáticamente de lado. Más aún cuando esa formación, como digo, es más compleja y requiere un soporte continuo y progresivo que no requiere quizá otros formatos de trabajo por cuenta propia, ¿no? Por cuenta ajena, perdón. Pero sobre todo queremos, de alguna manera, en crowdfunding nos hemos empeñado también en que colectivos vulnerables, también personas con discapacidad, lideren el emprendimiento. Es decir, que no sean solo el objeto de desarrollo, sino que estén dentro de la propia cadena de valor de los proyectos de emprendimiento. Eso es muy importante. ¿Vale? Y finalmente, como objetivo, debemos definir claramente cuáles son las necesidades del emprendedor. Para nosotros, emprender es adquirir un conjunto de habilidades, en fin y al cabo. Y será exitoso aquel emprendimiento que ofrezca a los emprendedores un acceso a un conjunto adecuado de habilidades desde una etapa temprana. Sobre todo estamos hablando tanto de entornos formales como informales de aprendizaje. Y esto al final se traduce en ofrecer herramientas, referencias y soporte que sean adecuados y personalizados a lo que necesita el emprendedor. Por tanto, necesitamos nacer, como se titula este taller, nacer accesible desde el emprendimiento. Y nosotros planteamos utilizar el diseño universal y los parámetros inclusivos dentro de la creación de nuevos ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Sobre todo para conseguir más rendimiento, más apoyo para más personas y situaciones, a un menor coste, gracias a una mayor participación de nuestras comunidades, y sobre todo conseguir un mayor impacto de los resultados de nuestro proyecto gracias a un mejor alineamiento con las necesidades reales que hay en nuestro entorno más cercano. Por tanto, vemos una oportunidad muy grande para la accesibilidad, que situarla en el centro del desarrollo de nuevas herramientas de emprendimiento. Pero por otro lado tenemos un reto enorme,
y es que el entorno del emprendedor es más discapacitante que nunca. Y ahora vamos a ver este contexto, ¿vale? Sobre todo, resaltar que si el autoempleo no es precisamente accesible para personas sin discapacidad, imaginad cómo lo es para gente con discapacidad, ¿vale? Hablando rápidamente del contexto del emprendedor con discapacidad, aunque ya lo ha mencionado Ana Belén, sobre todo querría destacar que la tasa de participación en el emprendimiento de gente con discapacidad es mucho más, es muy inferior respecto a los colectivos que no tienen discapacidad. Y existe una serie de barreras estructurales muy importantes que debemos abordar. Pero yo en esta presentación quiero ir más allá y tratar el contexto general del emprendedor, que como digo es un contexto más discapacitante que nunca y sobre todo debido al efecto de la globalización. Sabemos que está habiendo un rápido avance tecnológico, en muchas sesiones hoy se ha mencionado, con influencia en todos los sectores. Estamos en un mundo más hiperconectado, donde proliferan los entornos colaborativos, donde hay una nueva generación de consumidores, pero también de trabajadores digitales, donde hay más foco en la personalización y en la individualización de experiencias que nunca, y esto es así. Y donde tenemos más competencia, más información y, por tanto, más ruido que nunca. Y sobre todo donde empezamos a ver que se ponen bastante de moda pues conceptos como consumo consciente, principios éticos dentro del desarrollo de proyectos, es decir, dejamos de competir o de crear modelos de negocio fundamentados solo en el coste y estamos más centrados en ofrecer un valor que nuestro cliente perciba un valor respecto a nuestro producto o servicio que obviamente tiene que ir más allá del mero coste. ¿Vale? De hecho, este cambio tan rápido en nuestro mundo debido a la irrupción tecnológica se ve en esta imagen donde he querido enseñar la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, donde vemos que en tan solo 8 años pues todos los peregrinos utilizan dispositivos móviles cuando en el 2005 pues prácticamente no había nadie. Esto es cambio en el hábito de consumo, cambio sobre todo en la irrupción tecnológica. Consultora Nielsen nos dice que el 55% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más dinero por productos socialmente responsables. Cada vez hablamos más de consumo responsable, consumo consciente, de inversiones de impacto, impact investment, muy importante. Forbes, numerosos artículos, enfatiza los progresos que se están produciendo en los negocios que están aprovechando su habilidad para colaborar. Gracias a la colaboración hay muchos negocios que están consiguiendo están llegando a mayores cotas de rendimiento. Aquí hablamos de economía colaborativa, hablamos de emprendimiento colaborativo. Pero sobre todo, al fin y al cabo, lo que se está produciendo es una cesión social del emprendimiento. Y esto creo que es algo que no había ocurrido hasta el momento. En los últimos años está ocurriendo esta situación. Y es que los consumidores tienen más capacidad de decidir que nunca. La innovación empieza por un buen alineamiento de nuestro producto o servicio con el entorno, con nuestra comunidad. Hablamos cada vez más de emprendimiento colaborativo, de proyectos dirigidos por las personas, hablamos más de equipos distribuidos. Sobre todo, dejamos de hablar de innovación en la tecnología. Por favor, vamos a dejar de hablar ya de tecnología per se, tecnología, y vamos a hablar del valor que crea esa tecnología. Es más importante innovar en el valor, en el modelo de negocio de una tecnología que la tecnología en sí. La tecnología en sí no tiene valor para la persona. A la persona le interesan sus necesidades, no le interesan tu tecnología, ¿vale? Por tanto, al final también debemos desarrollar más capacidad de escucha, más empatía y, sobre todo, como he dicho antes, evidenciar las oportunidades de lo local, ¿no?, que tenemos más cercano. Sobre todo, empezamos a tirar a la basura planes de negocio, optamos más por el diseño respecto a la planificación, porque necesitamos cada vez más agilidad. Lo que ocurre en un proyecto de emprendimiento, de un mes a otro te cambia tu modelo de negocio porque surgen nuevas oportunidades, porque cambian, también incluso los propios hábitos de comportamiento de tus clientes. Puedes hacer experimentos que te dan evidencias que te exigen cambiar tu modelo de negocio. Por tanto, tenemos que empezar a hablar más de diseño y menos de planificación en el emprendimiento, ¿no? Y sobre todo es importante que, derivado de toda esta cesión social, el emprendimiento social está sobrepasando sus límites. Incluso proyectos que están orientados a objetivos económicos están utilizando prácticas sociales para vender más y viceversa.
emprendedores económicos, o sea, herramientas que se han utilizado solo en el ámbito económico, cada vez más se utilizan en el emprendimiento social, porque debido a la escasez de recursos actual, necesitamos utilizar nuevas estrategias, nuevas fuentes de ingresos que nos permitan llegar a más sostenibilidad. Y esto es algo que está ocurriendo hoy en día. Un ejemplo de esta cesión social de los proyectos, muy rápidamente, un proyecto de tecnología open source que se llama Locomotive CMS, hace 4 meses publicó en su blog: hemos fracasado. Nuestro modelo de negocio ha fracasado. Os informamos que vamos a cerrar nuestro proyecto. De manera espontánea, toda su comunidad, todos sus clientes empezaron a dar opiniones y a dar orientaciones de cómo podrían innovar en su estrategia, qué producto le gustaba más de la empresa. Resultado, en 1 mes y medio consiguieron un nuevo modelo de negocio y esta empresa ahora sigue en marcha. Es decir, un modelo de negocio creado por la multitud. Esto está ahí. O sea, esto es lo que está pasando en el emprendimiento. Por tanto, nuevas oportunidades, pero sobre todo mucha más complejidad. Nosotros en Clousefunding nos gusta decir que el emprendimiento hoy en día es más complejo que nunca y, por tanto, necesitamos permitir la diversidad para gestionar esta complejidad que hay en nuestros proyectos de emprendimiento. Es decir, si un proyecto no es capaz de reconocer la diversidad de su comunidad, va a estar optimizando el problema que no es adecuado. Por tanto, el impacto de su proyecto no va a ser el que podría ser. Es decir, en el contexto actual en el cual se ha producido una cesión más grande que nunca social de los proyectos, la diversidad es una de las habilidades, gestionar la diversidad es una de las habilidades más importantes que tiene que tener cualquier emprendedor. Y ya no estamos hablando solo de discapacidad, es que cualquier emprendedor. ¿Y a quién se le da bien gestionar la diversidad? A la inclusión, a la accesibilidad universal. Por tanto, la accesibilidad universal es más importante que nunca en la gestión del emprendimiento. Esto queda simbolizado en esta imagen donde vemos pues una serie de atletas que están intentando traspasar unos relevos muy pesados. Esto simboliza el actual entorno del emprendimiento, que está poco preparado para la colaboración, está poco preparado para conversar con las comunidades. Hay más información que nunca, pero menos capacidad para que esa información se canalice hacia un proyecto de impacto. Deberíamos empezar a hablar de la brecha del emprendimiento, porque no es lo mismo dar acceso a alguien al emprendimiento que ver qué tipo de acceso tiene esa persona al emprendimiento. Es decir, aquí todo el mundo emprende, pero ¿qué tipo de acceso tenemos al emprendimiento? ¿Qué herramientas tiene la gente? ¿Qué soporte le ofrecemos? No se puede emprender por emprender. Por tanto, en Clousefunding lo que hablamos es de la usabilidad del emprendimiento, de la accesibilidad del emprendimiento. Cómo podemos crear herramientas inclusivas, más prácticas, más sencillas, más asequibles, que al mismo tiempo permitan gestionar esta diversidad y esta complejidad que tenemos en nuestras comunidades y sobre todo que incorporen la diversidad en el día a día de nuestro emprendimiento. Sobre todo, preocuparnos por la dignidad y ampliar los procesos de participación en los ecosistemas de emprendimiento. Y bueno, como muchos sabéis, me gusta mucho utilizar la metáfora del iceberg. Cuando hablamos de un proyecto, pues, encima del agua, obviamente tenemos el proyecto, tenemos las ciudades, tenemos nuestros productos, servicios, pero por debajo de esa superficie tenemos un modelo de negocio que es lo que realmente nos permite apuntalar nuestro proyecto de emprendimiento. Por eso, brevemente, me voy a mencionar un poquito sobre modelos de negocio y decir por qué son importantes. Pues porque permiten al emprendedor pues definir pues cómo su proyecto crea los productos, cómo da valor a sus clientes, beneficiarios y colaboradores. Y como he dicho antes, no es solo importante para el emprendedor para ser más consistente, sino si nosotros queremos darle apoyo al emprendedor, soporte al emprendedor, necesitamos conocer su modelo de negocio para darle un apoyo mucho más preciso, más seguro, más concreto y optimizar los recursos del emprendedor, pero también de todos nuestros programas de emprendimiento. Por tanto, los modelos de negocio, este concepto, es algo que deberíamos saber manejar todos, pero la situación es que muy poca gente, de hecho 2 de cada 3 emprendedores solamente, o sea, 2 de cada 3 emprendedores no ha articulado su modelo de negocio, no tienen ni idea de cómo diseñar su proyecto. Y esto es todavía más dramático teniendo en cuenta que todo el mundo tiene un modelo de negocio, sea consciente de él o no. El modelo de negocio está ahí. Otra cosa es que no sea un modelo de negocio óptimo, pero lo tienes. Entonces deberíamos ser capaces de reconocerlo, porque si no lo reconocemos nunca vamos a ser capaces de innovar sobre él. ¿Vale? Por tanto,
el modelo de negocio es un concepto bastante poco accesible en sí, sobre todo si tenemos que meter también temas de, como hemos dicho antes, de colaboración, de propósito de empatía, de confianza, de inclusión, estrategias inclusivas dentro del corazón de los modelos de negocio. Estamos hablando también antes de proximidad, de ser capaces de analizar mejor nuestra competencia, sobre todo de experimentación. Hoy en día el emprendimiento es fallar, 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 aprender, 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 experimentar, experimentar, experimentar. Las herramientas no están preparadas para experimentar prácticamente. Y sobre todo tenemos que ser ágiles, dinámicos en esta carrera de emprendimiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las herramientas que existen actualmente son claramente insuficientes, es decir, están desconectadas respecto a estos factores que estoy mencionando, ¿vale? Es decir, no están teniendo en cuenta estos factores sociales, humanos, inclusivos en estas herramientas, pero sobre todo es que incluso no son accesibles y no son usables, ni mucho menos, ¿no? Por tanto, fijar lo que está pasando. Como en la tecnología, si el emprendimiento no es accesible, puede dar lugar, puede convertirse en una fuente de exclusión. Que eso es lo que siempre ocurre con la tecnología. Hablamos de tecnología, pero si la tecnología está quitando la accesibilidad, si hay un gap, una distancia que crea que con la velocidad tecnológica nosotros vamos por detrás y no llegamos al mismo ritmo, estamos creando más brechas. En el emprendimiento ocurre igual. Si no tenemos unas herramientas adecuadas, pues los proyectos inclusivos van a ir por detrás del resto de proyectos, o los factores sociales humanos van a ir por detrás del resto de proyectos, y también la gente que necesita accesibilidad para utilizar las herramientas. No voy a hablar obviamente de estas herramientas que existen hoy en día para diseñar modelos de negocio, como como los lienzos de negocio o los canvas, llamados canvas, o muchas técnicas de design thinking, ¿vale? Pero sobre todo quedarnos con que estas herramientas son sencillamente inadecuadas para soportar una forma de trabajo más flexible y participativa. Por tanto, se está produciendo una distancia entre las herramientas tradicionales y los proyectos, las necesidades que necesitamos en estos nuevos proyectos de emprendimiento. Por tanto, ¿por qué tenemos que mejorar? Por tanto, tenemos que mejorar nuestra capacidad de diseño a la hora de emprender. Por tanto, ser capaces de gestionar más complejidad con simplicidad. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Sobre todo, pensar que si somos capaces de crear mejores herramientas, vamos a ser capaces de desarrollar mejor las habilidades de los emprendedores, vamos a ser capaces de que tengan mejor razonamiento y, por tanto, vamos a hacer mejores proyectos. ¿Vale? Por eso hablamos de nuevos modelos de herramientas para un emprendimiento más inclusivo y progresivo. Y aquí voy a presentar Business for All, o comunicación aumentativa del negocio, que es la primera herramienta de diseño y comunicación y soporte colaborativos para proyectos de emprendimiento, que es creada utilizando principios de accesibilidad universal. Incorpora los principios que he hablado, sociales, colaborativos, inclusivos, desde el principio, ¿vale? De serie. Inclusion by design, ¿vale? Sería nuestro lema. Sobre todo lo que queremos es que los negocios inclusivos se conviertan en una estrategia cotidiana, un referente cotidiano para otros emprendedores, con y sin discapacidad. Es decir, que consigamos que los negocios inclusivos se conviertan en business as usual. Y, muy importante, yo creo que muchos de nosotros conocemos la gran diferencia entre crear algo, un producto, utilizando diseño universal o adaptar algo que ya existe. Muchas veces adaptar algo que ya existe es parchear. Aquí lo que estamos es creando desde el principio un producto accesible utilizando principios de accesibilidad universal. ¿Qué hemos hecho rápidamente? Aplicar principios de accesibilidad cognitiva, en concreto del grupo de trabajo del COGA Task Force, de la Web Accessibility Initiative, del W3C, sobre todo siendo conscientes que si aplicamos la accesibilidad cognitiva a estas herramientas de diseño de negocios, vamos a facilitar otros modos de interacción, porque estamos eliminando información extra, aspectos confusos. En concreto, nos hemos inspirado en los sistemas de comunicación aumentativa, que, como sabéis, son sistemas basados en iconografía que utilizan personas que tienen problemas de lectocomprensión, entre otras, o personas que tienen afectados los órganos que gobiernan el habla. Pero sobre todo son sistemas que precisamente nos sirven para comunicar y desarrollar niveles cada vez más complejos de comunicación. Y estamos diciendo que el entorno del emprendimiento es un entorno donde la comunicación es más compleja que nunca. Entonces, ¿por qué no creamos, por qué nos aplicamos estos sistemas de comunicación aumentativa al emprendimiento, al entorno discapacitante del emprendimiento? Que hemos dicho que es difícil a la hora de crear, comunicar, participar. Bueno, pues aquí tenemos el primer vocabulario de comunicación aumentativa del negocio.
¿vale? Es decir, tenemos un vocabulario de 54 elementos. Obviamente no voy a entrar bien en detalle porque esto sería pues, para un taller específico de hablar solo de Business for All, pero sobre todo que queda dividido estos elementos en dos tipos de elementos. Por un lado tenemos elementos que representan a actores de negocio, personas o roles dentro de nuestro modelo de negocio, nuestro proyecto, y por otro lado tenemos diferentes tipos de relaciones o intercambios de valor de tipo económico, pero también no económico. De hecho, tenemos hasta 5 tipos de relaciones no económicas que complementan a otras relaciones que sí que son de tipo económicas. Al fin y al cabo, lo que nos va a permitir es saber gestionar mejor la diversidad que hay detrás de las personas y los intercambios de valor que hay en nuestra comunidad. Y sobre todo, tangibilizar, ser más conscientes de las relaciones que se producen en nuestro proyecto y que nos pueden dar lugar a una actividad mucho más sostenible. Al final, lo que tenemos es una representación de esta manera, lo que llamamos redes de intercambios de valor. Es decir, si en el emprendimiento estamos hablando que cada vez es más importante la colaboración y que los proyectos están más orientados a las comunidades, la representación de los modelos de negocio tiene que cambiar y adquiere una forma de tipo red. De tipo red, donde observamos elementos, como digo, de tipo actor e intercambios de valor entre esos actores. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo, utilizando esta nueva aproximación, vamos a ser capaces de modelar cualquier proyecto inclusivo de emprendimiento. Además, gracias a que utilizamos un esquema que fomenta la colaboración, facilita la co-creación con otras personas, que esto es muy importante. Es decir, no solo estamos fomentando esquemas colaborativos dentro de los proyectos, sino que es más fácil codiseñar, co-crear con otras personas en torno al propio modelo de negocio. De hecho, esto es un entorno online que ya tenemos en Business for All, donde nos conectamos, por ejemplo, gente de Latinoamérica, en España y en Francia, y co-creamos en torno a un modelo de negocio, de manera accesible. Muy importante también, Business for All, hemos introducido una iconología inclusiva. Una iconología inclusiva que significa, bueno, pues que de alguna manera en la propia representación iconográfica estamos introduciendo de una manera natural aspectos de accesibilidad, de discapacidad, pero de una forma natural. Es decir, esto al final lo está utilizando gente con y sin discapacidad. Lo que queremos es que los emprendedores sepan que su comunidad es diversa, ¿no? y que existen pues, gente con y sin discapacidad y al mismo tiempo, pues como digo, estamos familiarizando a muchos emprendedores pues utilizando una iconología, como digo, inclusiva, que esto es fundamental, sobre todo si queremos que desde el emprendimiento fomentar los proyectos inclusivos. Tenemos que hacer que cualquier emprendedor se familiarice con la accesibilidad, con la discapacidad, con la diversidad de nuestra comunidad. Por tanto, es muy importante en este sentido. Pero es que además estos elementos son accesibles. Por un lado, para personas con discapacidad visual, hemos introducido marcas Braille y códigos QR y también hemos añadido, por ejemplo, pues hemos tenido en cuenta problemas de accesibilidad relacionados con el color, ¿vale? Un Color Blind Friendly Mode para personas con daltonismo y también tenemos una versión de alto contraste, que es lo que veis ahora en la diapositiva, ¿vale? Veis, pues como veis, la parte frontal, la parte posterior con marcas Braille, código QR, tramas, ¿vale? O texturas para personas con daltonismo y versiones de alto contraste, ¿vale? Al final tenemos una versión física que ya vamos a producir en los próximos meses, que es una caja al final de herramientas para diseñar proyectos, y tenemos una versión online, ¿vale? Que ya tenemos una primera versión de un entorno online que nos ha permitido pues, dar servicio, dar apoyo a emprendedores de forma continua en torno a sus proyectos de emprendimiento de una manera totalmente ágil e incluso haciendo partícipes a gente que está en otros continentes o gente que puede estar muy interesada en ese proyecto. Eso es muy importante. ¿Qué mejor que involucrar a gente que se puede convertir en un colaborador en tu proyecto de emprendimiento? Bueno, pues esto lo conseguimos con el entorno, sobre todo online, de Business for All. Y como vamos a ver ahora, pues nos permite, vamos a ver ejemplos prácticos, nos permite modelar de una manera rápida y efectiva pues actividades complejas con una multitud de variables en torno a proyectos inclusivos. Sobre todo es muy importante ver cómo otros emprendedores lo están haciendo en otras partes del mundo, porque muchas veces están utilizando estrategias que podemos importar o adaptar para nuestros proyectos de emprendimiento. De hecho, una de las labores que hacemos en Clousefunding es detectar proyectos de emprendimiento que tengan un ADN inclusivo y que estén contribuyendo al fortalecimiento de las economías
locales. De hecho, ya tenemos más de 150 proyectos a nivel mundial detectados de proyectos inclusivos en diferentes entornos de aplicación, desde el turismo accesible, servicios públicos, comunicación, bueno, 15 entornos de aplicación por ahora tenemos. Sobre todo son, como digo, ejemplos que podemos adaptar y son muy escalables, porque muchos de estos proyectos, lo bueno que tiene es que son proyectos de bastante bajo coste, o al introducir aspectos sociales y colaborativos, los costes de implementación son más sencillos, siempre y cuando seamos capaces, como he dicho, de gestionar la complejidad, ¿no?, del modelo de negocio. Pero bueno, al fin y al cabo son modelos que podemos utilizar para nuestros proyectos. Voy a hablar rápidamente de algunos de estos proyectos que combinan tanto objetivos económicos como sociales, como por ejemplo la Huerta de Monte Carmelo, que es un proyecto de aquí de Madrid, de la Fundación Carme Pardo Valcarce, que está utilizando un modelo muy interesante de microfranquicia social, donde pues, nos ofrecen huertos personalizados en nuestras ciudades, que además son cuidados por personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Es decir, un esquema de empleo inclusivo me parece muy interesante y que quedaría representado con Business for All de esta manera. O sea, aquí tendríamos el modelo de negocio o sostenibilidad, mejor dicho, de la Huerta de Monte Carmelo, algo que hemos hecho prácticamente con unos emprendedores en 15 minutos. Obviamente, después de conocer la iconografía de Business for All. Podemos hablar, por ejemplo, de Be My Eyes, que esto es un proyecto que creo que es una gran oportunidad de emprendimiento para muchas personas, porque es un proyecto de open source, ¿vale? Que es un ejemplo de cómo el microvoluntariado puede utilizar la economía colaborativa para conseguir soluciones más accesibles. De hecho, han desarrollado un sistema, una aplicación móvil, un video chat que permite poner en contacto gente ciega, personas ciegas, con personas videntes que les dan soporte a estas personas ciegas para resolver tareas cotidianas a través de un sistema de video chat. Pero es que es una tecnología open source. ¿Por qué no utilizamos esta tecnología para aplicarla a otros entornos de aplicación? ¿Por qué no lo aplicamos al turismo accesible? ¿Por qué no lo aplicamos para el active aging, para personas mayores? Esto es una oportunidad de emprendimiento para... Esto es un proyecto que está en Estados Unidos, pero la tecnología está disponible. O un proyecto que nos gusta mucho en crowdfunding es Homeless Funds, donde pues, dan visibilidad a colectivos vulnerables, en concreto a personas que viven en las calles, creando tipografías a partir de la caligrafía de personas que viven en las calles. Entonces han creado un modelo que crean, utilizando sesiones de co-creación con personas que viven en las calles, unas caligrafías que al final convierten en tipografías que venden como productos socialmente responsables a empresas y particulares. Pues aquí tenemos un modelo bastante sostenible y representado de nuevo Business for All de una manera bastante rápida. Bueno, podríamos seguir así, por ejemplo, con Prometeo App, que como sabéis es una aplicación de turismo accesible, sobre todo orientada a personas con discapacidad auditiva. Es una red social de viajeros sordos que co-crean contenidos accesibles en torno a destinos turísticos, bueno, y que al final, pues, de nuevo, están utilizando pues, un modelo de negocio bastante interesante, pero que seguramente también podríamos mejorar, ¿vale? Y, bueno, para terminar en esta serie de ejemplos, pues incluso podemos plantearnos, como hace YouFeed, donar a ONGs, financiar a ONGs sin dinero. Esto como es, ¿no? Es que son cosas como raras, pero que gracias a la colaboración y a los principios sociales somos capaces de hacerlo, ¿vale? Lo que hace YouFeed es colaborar con entidades privadas que se comprometen a, por cada tweet o post en Facebook que la comunidad difunde, pues se compromete a darle una serie de céntimos a una ONG que está luchando contra la desnutrición. O sea, es un modelo bastante interesante también. Bueno, sobre todo al final son modelos que, sobre todo, proyectos que han perseguido mercados, esto es muy importante, infraservidos, porque hasta hace poco un mercado infraservido pues no era interesante para emprender, pero es que hoy en día puede ofrecer oportunidades de negocio muy interesantes a los emprendedores. Estos mercados infraservidos, estos segmentos más minoritarios, ¿no? Pero también es verdad que estos segmentos requieren, o sea, al final plantea una serie de retos que requieren nuevos modelos de negocio, como los que estamos viendo. Como digo, ejemplos de modelos de negocio mucho más complejos, pero que al final pueden ser mucho más sostenibles y, sobre todo, nos permiten diferenciarnos a un menor coste, que es lo que nos permite ser sostenibles. Para mí una fórmula mágica es diferenciación más bajo coste igual a sostenibilidad. Es algo que no falla en el emprendimiento. Y sobre todo lo que está haciendo es creando experiencias a su comunidad. De hecho, nosotros en crowdfunding, yo hablo de modelos de negocio, pero me gusta más hablar de modelos de experiencias. Debemos empezar a cambiar el chip y hablar más de creación de experiencias constantemente a nuestras comunidades, ¿no? Y sobre todo ser conscientes de que
cambiar un poquito un modelo de negocio es ya innovación. Es decir, no necesitas una super tecnología ni necesitas un departamento de I+D+I para hacer innovación en torno a un modelo de negocio. ¿Vale? Y es algo que ya están haciendo emprendedores que están utilizando Business for All. Aquí tenemos algunos ejemplos, tanto en el Mar Menor, que es donde nosotros estamos ubicados, como en otras partes, sobre todo de España y de Francia y Ecuador. Bueno, en este caso tenemos una serie de vídeos que no vamos a ver ahora. Bueno, si da tiempo después lo podríamos ver. Pero sobre todo que al final están creando sus propios modelos de negocio, sus propios proyectos de emprendimiento, como es el caso de Vicente, en el Mar Menor, que es un chico que 55 años que tiene, pues ha trabajado solo un mes en su vida. Y la única forma que tiene de trabajar es el autoempleo. Entonces, bueno, pues no sabía cómo empezar a diseñar su proyecto, un albergue que quiere hacer para personas con discapacidad física en el Mar Menor, y utilizando la herramienta pues ha sido capaz de comunicar, de diseñar su proyecto y sobre todo de negociar en torno a él. Y ahora pues este proyecto de hecho se está convirtiendo, gracias a SPAIM también de Murcia, en una realidad. Por último, como ejemplo de utilizar el diseño universal en este tipo de herramientas, que es lo que nos ocurre también en las ciudades cuando, por ejemplo, pasamos por una rampa. Las rampas no son solo para las personas en silla de ruedas, que al final todos utilizamos la rampa. Pues gracias a la aplicación del diseño universal estamos utilizando Business for All ya no solo para diseñar modelos de negocio, sino que lo estamos utilizando con los emprendedores de una manera totalmente cotidiana. Por ejemplo, para crear experimentos, y aquí voy a poner el ejemplo de Airbnb, que como sabéis es una plataforma colaborativa de alojamiento con personas que tienen sus casas, que comparten sus casas para tener alojamiento en cualquier ciudad. Bueno, pues se plantearon, dijeron, queremos ver si los viajeros de nuestra plataforma reservan más noches si disponen de un listado de imágenes en formato más profesional. Fijad lo que se plantearon. Dijeron, oye, queremos maximizar el número de noches que se alquilan, pero puede ser que las viviendas que no tienen imágenes profesionales realmente se alquilen menos. Vamos a hacer un experimento. Bueno, pues contrataron una serie de fotógrafos y pusieron imágenes en las viviendas. Y bueno, y el resultado, este experimento lo hemos modelado con Business for All, porque introduce también relaciones de co-creación que son muy importantes en cualquier experimento, en un proyecto de emprendimiento, y el resultado fue que multiplicaron por 10 el número de reservas. Es decir, esto es un ejemplo de lo que ocurre en cualquier proyecto de emprendimiento, o debería ocurrir, que es experimentación continua. Y una de las grandes conclusiones, ¿no?, que yo me llevo del uso de Business for All es que los emprendedores cuando lo utilizan nos dicen, yo esto lo quiero utilizar cada semana, para validar con mis usuarios, para hacer un experimento, pero es que vamos a ver más. Un ejemplo práctico de innovación en la pyme. Una copistería, es decir, un modelo súper tradicional. Bueno, pues una copistería ha introducido principios colaborativos, de colaboración con entidades locales, ha virtualizado parte de sus procesos digitales, y esta copistería, que se llama Papel, que está en Murcia, pues de un modelo de negocio muy sencillito ha llegado a un modelo más complejo, pero que sobre todo le ha permitido incluso ofrecer las fotocopias a los estudiantes universitarios de Murcia gratis. O sea, se ha cargado el sector de las copisterías de Murcia. O sea, pero totalmente, ¿no? Un modelo totalmente diferencial. Y esto es un ejemplo de que podemos tener todos una misma idea, pero el mejor modelo de negocio es el que se lleva el gato al agua. Bueno, pues a Papel se ha llevado el gato al agua, introduciendo pues principios colaborativos, nuevas tecnologías, es decir, ha innovado en su modelo de negocio y es un negocio muy convencional. Es que es una copistería, que uno puede pensar que una copistería está todo inventado, pues no. Y bueno, por último, pues otra aplicación que está siendo un éxito en colaboración con nuestros colegas de la empresa QA, pues hemos utilizado Business for All pues para optimizar las estrategias que se llaman de inbound marketing, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien quiere dar un servicio de marketing a una empresa, el principal problema que se encuentra es que no conoce los servicios ni los productos de la empresa, no sabe el valor que ofrece, con lo cual se pone a crear una estrategia de marketing de una manera subóptima. Entonces, bueno, pues con QA, con esta empresa, estamos ya dando un servicio a la empresa de Tecnoseñal, que es una pequeña multinacional que hace señalética, incluso a Ilunión, le hace toda la parte de rotulado, señalética, también tiene en AENA puntos de información digitales. Bueno, pues estamos ya dándole servicio de marketing digital utilizando la herramienta de Business for All para una mejor caracterización de sus servicios, ¿vale? Y sobre todo un mejor alineamiento con los objetivos de negocio de la empresa. O sea, es que al final facilita la comprensión a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ya pues para terminar,
más estamos en hora. Bueno, simplemente pues concluir, decir que es la primera Business for All, el primer entorno accesible de co-creación, que incorpora la diversidad, esto es muy importante, y las prácticas inclusivas en el ADN de nuestro emprendimiento, que facilita rápidamente pues, el poder capturar la esencia de un proyecto, reconocer y configurar desde una perspectiva más holística, más general, más transversal nuestro proyecto y sobre todo alinear mejor nuestro proyecto con nuestra comunidad, ¿vale? Porque como he dicho antes, se ha producido una cesión social más importante que nunca en los proyectos, ¿vale? Sobre todo, bueno, decir que el entorno online que tenemos favorece la creatividad y la colaboración distribuida, que es algo que tiene un valor incalculable para el emprendedor y sobre todo pues, nos permite dar un soporte progresivo y le permite al emprendedor aprender de una manera pues, más progresiva y más segura, más personalizada, ¿no? ¿Vale? Y bueno, simplemente ya para terminar, decir una cita muy importante de John Gardner, y es que la única estabilidad posible es la estabilidad en movimiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues que al final esta herramienta se debe encuadrar dentro de una metodología iterativa. ¿Vale? De hecho, bueno, solo os he hablado de Business for All, pero nosotros hemos desarrollado una metodología derivada de la metodología Lean Startup, que hemos llamado Lean Inclusion, que nos permite, bueno, pues diseñar nuestro proyecto, pero luego también hacer experimentos, obtener datos, evidencias en forma de analíticas y volver a empezar. Y todo esto siempre poniendo en el centro todo lo que son los principios inclusivos en el centro del emprendimiento. Por tanto, es la primera metodología de desarrollo de proyectos inclusivos que hemos visto a nivel internacional. Y bueno, simplemente terminar pues, con una frase de una persona con autismo. Se llama Temple Grandin, que me recuerda mucho cada vez que utilizamos la comunicación aumentativa, que dice: pienso con imágenes, cuando alguien me habla, sus palabras se traducen de inmediato en imágenes. Es lo que nos pasa un poquito, ¿no? con Business for All y cuando pensamos en modelos de negocio, ¿no? Que al final estamos convirtiendo pues, los modelos de negocio en iconografía, en imágenes, ¿no? Y bueno, y simplemente pues esto sería todo en mi presentación, decir que en los próximos meses vamos a hacer el primer encuentro de emprendimiento en el Mar Menor sobre turismo accesible, donde vamos a utilizar estas herramientas para analizar proyectos de emprendimiento en este sector y para proponer nuevas ideas concretas en el Mar Menor para el turismo accesible. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Y bueno, y si os parece, bueno, ya he terminado mi parte de la presentación y si os parece ahora, pues vamos a pasar a un pequeño, nos quedan todavía unos minutitos, a un pequeño espacio pues para preguntas, tanto para Ana Belén como para mí. Pues nada, es vuestra palabra ahora. Bueno, lo primero felicitarte por tu elocuencia y la forma de hacer algo realmente accesible y entendible como es la economía colaborativa. Gracias. La verdad que me ha gustado bastante por cómo has situado el marco. Pero en un momento de tu intervención quisiera que me aclararas porque he visto una contradicción evidente. Una cosa es la economía colaborativa, que lo que pretende es crear un nuevo modelo de economía en el cual no se trata de acumular, sino de que la economía esté al servicio de los usuarios. Y en un momento dado has dicho que implicar a los usuarios en esta economía es una forma de abaratar costes, con lo cual lo que estamos viendo es una manera de salvar a las empresas en su situación, bueno, en el caso de España, la situación de crisis. Claro, esto me ha llevado a pensar que estamos pervirtiendo el concepto o estamos buscando otro tipo de economía que no es economía colaborativa, que me recuerda a lo que pasó en los años 90 en España a la hora de buscar el voluntariado. Después de los factos del 92, la Olimpiada, el Estado social no podía mantener el número de servicios y se le ocurrió pensar que el voluntariado era una manera de abaratar los costes estatales, pero no estaba la idea real de darle un cauce de participación en la construcción del Estado. No sé si entiendes la perversión que hay en ese argumento. Entonces quisiera que lo dejaras claro, que particularmente me parecen perfectamente válidas las dos posiciones, aunque defiendo la primera, que me parece más lógica, que era la que entiendo que querías exponernos, pero ahí creo que hay una contradicción interna. Bueno, es que yo creo que la economía colaborativa en realidad es un arma de doble filo. Claro, evidentemente. Porque se está cargando las cadenas de valor.
O sea, la cadena de valor con nuestros proveedores, al final, cuando introducen muchas veces esquemas colaborativos, hay veces que lo que estás haciendo es cargarte de alguna manera, los costes marginales están tendiendo a cero y realmente se convierte en algo, como tú dices, ¿no? Obviamente, todo depende de cómo lo utilices. Sí, pero por Claro. un matiz. Claro, Hablas claro. de Airbnb, ¿no? Sí. No es economía colaborativa. Es una empresa que aprovecha la necesidad de buscar un sistema de alojamiento más barato en el cual uno, de tu propio apartamento, crea un espacio del que poder obtener un... claro. Pero no pretenden hacer economía colaborativa, o sea que... Claro. En fin. Bueno, pero al es un final está debate, utilizando un quizás esquema. no sea este el marco... Está utilizando un esquema colaborativo. Sí. Es que de alguna quizá manera. Es que el debate claro. actual está precisamente en qué es economía colaborativa Eso y qué es nos aprovechamos Yo de por la eso, necesidad claro. de colaborar. Yo cuando he hablado de colaboración no estoy hablando todo el rato de economía colaborativa. Vale. Hablo de esquemas participativos. Ahí sí ¿Vale? estamos de acuerdo. De esquemas colaborativos participativos. Participativo colaborativo. Y hay parte de esos proyectos que son más encuadrados, podemos enmarcar más en la economía colaborativa. Y hay algunos que están pervirtiendo, como tú dices, ¿no? Los modelos, las cadenas de valor, y otros que no tienen por qué, sobre todo si mantenemos principios éticos de sostenibilidad dentro de estos esquemas participativos, sobre todo, ¿no? Efectivamente. Yo cuando menciono economía colaborativa es una parte de esos esquemas Sí. participativos. No son modelos No. enfrentados, son No. complementarios, que tampoco nadie El trata de participativo eliminar. engloba Claro. más que... O sea, Claro. Vale, gracias. nada, a ti, ¿eh? Una pregunta por allí al fondo. Yes. Hi, this question's in English, so Okay, sorry yeah. about that. What role do you think the state has in assisting entrepreneurs? I speak from somebody based in London, where there are a number of tax breaks for investors into schemes such as the EIS and SEIS schemes, which encourage investors to invest into crowdfunding solutions because of the tax breaks. I don't know if those exist in Spain. And in addition to that, I understand also it's quite an onerous process to set up a company in Spain as well. If you're an entrepreneur, you want to start a company, it's quite a lengthy process that takes a lot of time. So, sorry, the question is, so? So, I mean, what role do you think the state has in terms of reducing regulation for entrepreneurs and also assisting in providing tax breaks to investors into the country, into new startups? The schemes, the regulation, you know, you mean regulation around entrepreneurship schemes? So I can only speak of the UK market, but the UK market, there are a number of schemes, a couple of schemes where basically investors into startups can basically mitigate their losses. So if they lose all their money, the government will give them a tax break off of their personal taxation if they lose by investing that money purely into certain startup organisations. And that's basically, we've seen a huge influx of capital coming into the London market because people can basically offset it against tax losses, basically. So they Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. In this sense, business angels here in Spain, they have the last years. I think the last couple of years they have new, advantages. To fund the entrepreneurs. I think they don't have any tax. So they can invest. I think even they have a tax reduction of 20%. If they invest in startups, okay, so but especially is focused on startups, on business angels, and now we are thinking on creating a new regulation on crowdfunding. No, it's okay. Crowdfunding, the government has put a limitation of 2,000 euro per project. Okay, so I think yeah. Okay, so thank you.
En América Latina, ¿cuál es la que estaba señalando en México? Pues creo que es una, la verdad que no lo tengo ahora mismo claro, pero creo que es una empresa que es de Rock sobre ruedas, que es una empresa que crea bicis personalizadas, utilizando material reciclado. Y luego también había otro que era creo que eran unos repartidores, un sistema de mensajería a nivel local, donde se implican, bueno, pues a personas más de la ciudadanía para entregar paquetes a empresas y a particulares. ¿Y Business for All es como un software? ¿Se puede contactar con ustedes o cómo puede...? Ahora mismo tenemos un entorno que ya estamos utilizando con emprendedores, pero no lo tenemos todavía comercializado. Es decir, estamos haciendo experimentos, bueno, de hecho ya lo estamos utilizando. Podríamos quedar quizá para hacer, si queréis, alguna prueba, alguna sesión, incluso dar algún apoyo, pero estamos buscando también colaboradores para desarrollar la parte más tecnológica, la base tecnológica de este producto, sobre todo porque queremos hacerlo 100% accesible. No es lo que ustedes, está muy interesante la verdad, pero no es en la red, por ejemplo, de Impact Hub, que desarrollan pequeñas empresas o pequeños proyectos bajo una línea del Design Thinking o del Design Thinking bajo la línea de inclusión. Que si estamos dentro de de la red global. ¿Cómo lo has llamado? Impact Hub. No estamos dentro de la red. Quién sabe, ¿no? En un futuro. Sí. Una pregunta. ¿Por allí, Ricardo? Hola. Hola. Yo como empresario, ¿cómo puedo colaborar o pertenecer a la plataforma? Bueno, pues a ver, en estos momentos vamos a publicar una primera versión de de nuestra página, de la web, donde va a aparecer el mapa de proyectos de emprendimiento inclusivo que hemos detectado a nivel global y que seguimos recopilando. Entonces, por un lado va a haber una sección de promociones donde vamos a dar ofertas relacionadas con la ejecución de los proyectos de emprendimiento. Y entonces, por un lado, si fueras una empresa proveedora de, por ejemplo, tecnologías de desarrollo o yo que sé, o de diseño gráfico, es decir, o temas legales o de asesoramiento legal, por ejemplo, a emprendedores, tú podrías poner ahí tus servicios para los emprendedores. Eso por un lado. Y por otro lado, en los próximos meses, en torno al uso de Business for All, vamos a crear una red de consultores, de asesores a nivel global para poder dar servicio de soporte a nivel global a proyectos de emprendimiento. Por tanto, quizá si se ajusta más a ese perfil, ahí podríamos establecer una colaboración en los próximos meses. Bueno, obviamente tendríamos que ver la manera exacta, pero formar parte de esa red de asesoramiento global en torno a proyectos de emprendimiento inclusivo. Sí, Jaisiel, una pregunta rápida. Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu presentación y por lo que estás haciendo. Gracias. Y la pregunta sería rápidamente, por ejemplo, si un país de un tamaño pequeño, o no tan pequeño, da igual, pero que necesita, digamos, intensificar su política de inclusión laboral de personas con discapacidad, en este caso fortaleciendo y favoreciendo el emprendimiento por parte de colectivos vulnerables en general, pero personas con discapacidad en particular, ¿cómo crees que Close Funding y Business for All podrían realmente contribuir a ayudar a un gobierno en concreto a generar mayores niveles de emprendimiento, de inclusión en el tejido productivo por parte de colectivos con discapacidad? Es decir, generar impacto e incorporar a más y más personas que antes no estaban en la cadena productiva del país. Gracias. Bueno, obviamente ahí hay una parte de detección de oportunidades dentro de las cadenas de valor, donde podamos incluir a colectivos vulnerables en esas cadenas de valor que pueden existir o no dentro de proyectos que existen o que no existen. Por tanto, ahí
obviamente en esa parte de formación y de radiografía de esas cadenas de valor, ahí utilizaríamos obviamente Business for All, con una formación complementaria de todo lo que hemos mencionado, esta metodología que tenemos integral. Pero bueno, obviamente también debería ir acompañada pues con una recopilación de proyectos que ya están en marcha, con recursos que ya están allí disponibles, ¿no? Sobre todo pues para ver un poco con qué activos contamos para crear esas nuevas iniciativas, ¿no? Debemos hacer una radiografía general de todo lo que tenemos, de los colectivos que queremos involucrar y a partir de ahí empezar a co-crear, a construir con ellos, ¿no? Una cosa que no he dicho, y es importante también, es que vamos a dar la oportunidad, por ejemplo, si un país en concreto tiene una comunidad de emprendimiento y quiere su propia versión de la toolkit de Business for All, podemos hacerse la medida. Es decir, si viene el gobierno X con una cultura ahí, nosotros ya incluso pues, nos hemos visto la necesidad de actualizar la iconografía a ese país o a esa comunidad de emprendimiento. En realidad no vamos a cambiar, obviamente, las relaciones de fondo, pero sí vamos a cambiar ciertos aspectos culturales. Por ejemplo, David Benz decía algo muy importante, ¿no? de Qatar, ¿no? Y es la importancia de los aspectos culturales, sobre todo a la hora de hablar de inclusión. Obviamente debemos personalizar el uso hasta el punto de que nosotros planteamos la posibilidad de que cada país o cada comunidad de emprendimiento tenga su propia versión de Business for All. Ya está, lo tenemos todo preparado para hacerlo rápidamente. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un valor añadido que bueno, complementaría todo lo que te he dicho antes sobre tu pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Aunque yo creo que, no sé si... Bueno, una pregunta que tenía yo para ti es el perfil de los emprendedores que habéis detectado en los últimos tiempos, ¿cómo ha cambiado? Es decir, ¿qué tipo de emprendedor había hace 8 años que iba a los programas de FSC y de fundación? ¿Y cuál es el tipo de emprendedor del perfil que va ahora a pediros de alguna manera vuestra ayuda? Claro, sobre todo el tipo de actividad. Ahora más innovadora. Al principio, incluso vámonos al inicio del programa cuando se creó Fundación 11 en el 88, los proyectos que nos llegaban eran la mayoría pequeños kioscos, taxis. Ahora, según va pasando el tiempo, llegamos a tiendas, bares, pero ahora sí que es verdad, como os comentaba antes, por ejemplo, el tema de que aunque seguimos teniendo tiendas de moda, sí que meten algún matiz innovador. Como os comentaba la chica de Basé, que bueno, que es una tienda de ropa, pero a la vez ha metido otros servicios adicionales para innovar su proyecto. Entonces, ahora pues sí que nos encontramos muchísimos proyectos que, aún siendo a lo mejor su inicio tradicional, ¿no? Como tú has comentado en alguno de los proyectos que tú has presentado, sí que después meten algún matiz innovador para... Sí. Sí, eso he visto, sobre todo la tienda esta de Vintage, cómo diversificaba con más actividades para poder seguramente ser más sostenible. O Caracol Van, por ejemplo. Es decir, no es un simple alquiler de vehículos de vacaciones, sino que este chico, pues a la vez... ha tuneado, ¿no?, su furgoneta, las camper, ¿no?, las míticas camper, y entonces, bueno, pues para hacer rutas turísticas, en este caso por la zona de Cádiz y demás. Entonces, es decir, que ya le meten algún matiz innovador. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Si no tenemos ya más preguntas, bueno, aquí tenemos una última pregunta, y ya la última de la tarde. Hola, buenas tardes. Hola, amigo Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Bien, yo más que pregunta quería hacer una observación también, aunque para mí es una pregunta. Tuve la oportunidad de conocer el inicio de tu herramienta y apoyándome en la experiencia de emprendimiento profesional durante varios años, pues tuve la necesidad, no la necesidad, sino la idea de poder practicar y aproximar a un grupo de empresas donde realmente la visión que ha habido en ese entorno de empresas y el volumen de personas pues, es muy amplio, pero también pienso que tanto en el tema de discapacidad, incorporación de personas discapacitadas a las empresas, que de hecho se cumplen las normativas y hay interés, a veces falta dentro de la empresa
el conocimiento o esas empresas que ya vean el desarrollo de esas herramientas, que creo que pueden ser muy útiles. Sí. Yo de alguna forma, ya llevo varios años que he formado equipos y he diseñado de alguna manera estrategias, pero veo una gran posibilidad en el tema de la herramienta del Business Forum. O sea, yo creo que es un tema, te felicito por ese gran diseño y ese proyecto y por supuesto por la intervención que realmente nos has hecho. Muchas gracias, Jesús, y la verdad que es un ejemplo también del uso de la Business for All, más orientado al ámbito corporativo y bueno, y un placer siempre. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, ya vamos por concluir la sesión, que ya es bastante tarde. Esperemos no tener atascos hoy, ¿no? Ni nada extraño. Y bueno, sobre todo muchas gracias. Bueno, Ana Belén, muchas gracias. Y bueno, y gracias sobre todo a vosotros, ¿vale?